Se encuentran ya presentes la licenciada Laura Contreras Andrade con el tema Familia, Interespecie, una nueva forma de estructura de familia en el siglo XXI. Como semblanza curricular de la licenciada, es licenciada en Derecho, egresada con mención honorífica por la Universidad de Ciencias Jurídicas del Estado de Morelos, abogada litigante, participante en materia civil y familiar, cursando actualmente un diplomado de Derecho Animal impartido por la Universidad Nacional Salvador Suribam Achondo. Le concedo el uso de la palabra por 10 minutos. Licenciada, por favor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, agradecer principalmente al doctor Oliva por permitirme estar aquí, al comité organizador que ha permitido pues este congreso y por supuesto pues a la universidad que nos brinda el espacio físico para estar aquí hoy presentes. Pues como ya lo mencionaron, voy a hablar de un tema que es pues hasta cierto punto novedoso, que es justamente la familia interespecie o también mencionada multiespecie. ¿Por qué? Porque pues, la sociedad actualmente va cambiando y junto con los cambios y las necesidades evolutivas pues, de la propia sociedad que demanda de las normas jurídicas, también lo hace la familia. A pesar de que obviamente las familias no son las mismas que hace pues, muchos años, se nos ha olvidado de un grupo pequeño hasta cierto punto que está siendo invisible, pero que forma parte de nuestros hogares, que supongo que muchos de nosotros pues ya sea en nuestra infancia o actualmente tenemos, que son a los animales. Y pues que incluso en la antigüedad pues han estado presentes con nosotros. Por ejemplo, en Egipto, pues no hay que olvidar que los gatos eran como una figura pues de bastante importancia para los egipcios y que muchas veces eran incluso momificados junto con los faraones o con los miembros integrantes de su familia. Los gatos representaban pues un símbolo importante para ellos, que incluso cuando llegaban a fallecer se hacía un luto y una ceremonia pues luctuosa para estos animales. Las familias incluso guardaban un luto de 5 días por la muerte del animal e incluso se rapaban las cejas como en señal de tristeza. En la antigua Roma también, aunque si bien es cierto que los animales de ahí empezó que fueran considerados dentro del patrimonio de los humanos, no hay que olvidar que, por ejemplo, la loba justamente fue quien amamantó a Rómulo y Remo, que fueron pues justamente los fundadores de esta ciudad. Entonces, pues de ahí es que empieza a surgir la convivencia pues de humanos con los animales. Aquí en México pues hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los xoloescuincles pues son una representación bastante importante de nuestra cultura y que pues forma parte pues obviamente de nuestra representación, ¿no? Que porque son aquellos que nos van a guiar en el mundo espiritual una vez que nosotros fallezcamos. Entonces hay que darnos cuenta que desde la antigüedad los animales ya formaban parte de nuestras familias, ya los veíamos como compañeros ahora sí que de nosotros los humanos, y que por lo tanto pues es necesario que en la actualidad todo esto vaya evolucionando y entonces ya exista un reconocimiento expreso de los animales como miembros activos de nuestra familia. Hay que tomar en cuenta obviamente qué se puede entender como familia. En la perspectiva jurídica pues obviamente nos dice que es un conjunto de personas unidas que surgen pues obviamente ya sea de la relación pues por matrimonio, por concubinato o por parentesco, ya sea por consanguinidad o por afinidad. En la perspectiva social, pues la familia es aquel núcleo base en nuestra sociedad que pues nos empieza a dar como estas bases pues ya sea de amor, de que nos enseñan los valores, las normas, y pues obviamente son un grupo pues indispensable, ¿no? Porque pues obviamente es el primer acercamiento que nosotros como personas tenemos con otros seres humanos, pero pues no por eso hay que dejar de contemplar que también los animales pues forman parte, ¿no? Porque muchas veces de manera pues coloquial decimos, ay, es que mi perro, mi gato forma parte de mi familia, pues ya hay que lograr que justamente el hecho de mencionarlo ya no solamente sea un dicho, sino que se vuelva una realidad jurídica en nuestro sistema. Ahora, ¿qué es justamente lo que se entiende como familia multiespecie o interespecie? Pues justamente es la convivencia no solamente física dentro de nuestro hogar,
sino es la convivencia de personas humanas y de personas que pues son consideradas no humanas, pero sí que están dotadas de sensibilidad. Este es pues digamos, una definición que ha ido surgiendo, que ya varios han adoptado para que los animales sean considerados personas no humanas, porque son seres sintientes, o sea, son seres que sí viven, sienten dolor, que sí tienen una conexión con nosotros y que pues obviamente es algo recíproco, no es algo nada más de que el animal, o sea, nosotros somos los únicos que sienten esta conexión, sino que ellos también sienten la conexión hacia nosotros. Entonces es algo recíproco y que por lo tanto pues la norma jurídica tiene que tomar en cuenta. El INEGI ha dicho que el 69.80% de las familias mexicanas cuentan con un animal de compañía. También hay que hacer notar que hay que dejar un poco atrás este lenguaje especista, que justamente es la discriminación que se da entre especies, porque no es correcto decir que nosotros somos los dueños de un ser vivo, porque es un ser vivo, porque siente. Entonces hay que dejar un poco atrás esta definición de mascota y dueño y empezar a adquirir una nueva definición que sea nosotros como tutores responsables y ellos animales de compañía. También hay que tomar en cuenta pues, el contexto social de cada familia, porque no va a ser lo mismo una familia de ciudad que por ejemplo vive en un departamento y sea pues su animal de compañía un perro, un gato, un pez, un roedor, a los que vivan pues en zonas rurales, que a lo mejor pues dentro de sus animales de compañía pues son los caballos, los burros, las gallinas, y que realmente sientan una conexión especial con ellos y que no digan que son animales de trabajo o para consumo humano, sino que realmente sienten esta conexión con ellos. Entonces, obviamente uno de los retos jurídicos pues, que entendemos es que no se discrimine y sea únicamente la familia interespecie y multiespecie para los considerados animales domésticos, que son los que ya mencioné, que son perros, gatos, peces, roedores, sino que abarque mucho más allá y obviamente abarque pues a otros tipos de animales que no podemos excluir, porque entonces ya estaríamos haciendo una discriminación por especie. De ahí que también surja pues esta necesidad de decir, pues obviamente si ya somos tutores responsables, ¿cómo vamos a lograr esta protección? ¿Por qué? Porque obviamente pues si nosotros, por ejemplo, tenemos un hijo, un hermano, un papá, pues no es que simplemente podamos llegar y abandonarlo. Si lo abandonamos vamos a tener consecuencias jurídicas y de ahí que pues obviamente también al tener un animal de compañía sea necesario pues un registro, ¿no? Para saber, en dado caso de abandono, de maltrato, quién va a ser directamente esa persona responsable. Y pues de ahí que, por ejemplo, en Ciudad de México actualmente ya existe el RUAC, que es el Registro Único de Animales de Compañía. Es algo que debería ser pues obviamente ya pues a nivel nacional, justamente para que si en caso de que exista alguna vulneración de sus derechos de los animales, pues ya se sepa a quién sancionar. No hay que irnos a más. A Morelos hace poquito hubo un caso muy feo de una perrita a la que mataron y violaron, que se llamaba Miel, y el juez únicamente condenó al culpable para una sanción de dar 2 bolsas de croquetas. Esto sinceramente es algo que no debería suceder, que debería mejorarse y que las normas deben mejorar para proteger a los derechos de los animales. Actualmente ya existen varios sistemas normativos, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, la de Oaxaca y la de Nuevo León, ya reconocen a los animales como seres sintientes. Entonces, de ahí incluso el Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ya se pronunció y ya emitió una sentencia en la cual determinaba la existencia de la familia multiespecie, justamente por la necesidad de la sociedad y que ya han ido evolucionando las 3 familias y reconocer pues obviamente a estos miembros como parte de nuestra familia. De ahí que pues para concluir y dar una reflexión, me gustaría terminar con una frase que dice que los animales no son de nadie ni están para algo, sino están en nuestra compañía. Eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Laura Contreras por su participación. Enseguida tenemos al doctor Obed Alúe Ramírez.
perdón, del cual el título de su ponencia es La negociación colaborativa como mecanismo de resolución pacífica de los conflictos familiares. Su currículum es el siguiente: doctor en Derecho y Globalización por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, titulado con mención honorífica, maestro en Derecho, egresado de la misma Facultad de Derecho, titulado con mención honorífica, especialista en gestión y resolución de conflictos por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, autor del libro El Derecho Colaborativo y las áreas de oportunidad para su implementación en México. Adelante, doctor, tiene 10 minutos. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los presentes su permanecer aquí, más bien. Sabemos que es un esfuerzo en estas jornadas que son un poco extenuantes también, que estamos desde la mañana, pero bueno, agradecer la presencia también a las personas que se encuentran siguiéndonos por la plataforma, por redes sociales. De igual manera al doctor Eduardo Oliva, que pues es el principal organizador de este evento académico, a la UNIT, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y a todas las personas que se han encargado de organizar este evento, en donde hemos encontrado muchísimo conocimiento y muchas reflexiones. Pues bien, como bien lo comentaban cuando realizaban mi presentación, el tema que voy a tratar es la negociación colaborativa como mecanismo de resolución pacífica de los conflictos en el ámbito familiar. Y precisamente, bueno, comenzar diciendo que en el ámbito de familia me parece que muchas de las reflexiones que se han realizado el día de hoy y también el día de ayer, hay una convergencia en una característica muy especial, y es que las familias, no solamente los conflictos que surgen en las familias, no son solamente controversias o conflictos jurídicos, sino que surgen o tienen un origen precisamente en las emociones. Es decir, nosotros tenemos que manejar esas emociones cuando tenemos un conflicto, y que esto también es un proceso complejo. Como bien lo comentaba el psicólogo Alejandro Ballesteros, que estuvo en la mesa anterior, bueno, hay diversos mecanismos, diversos procesos psicoemocionales que, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta para efecto de poder hacer un buen manejo de los conflictos. En ese sentido, la vía adversarial, los procesos jurisdiccionales ante un juez, ante los tribunales, en muchas ocasiones, pues en lugar de resolver este tipo de conflictos que tienen un origen emocional, pues más bien lo que hacen es agravarlos. En México, más del 40% de los asuntos que se ingresan en materia local, es decir, en cada uno de los estados, es en materia familiar. Y si nosotros nos vamos con este dato, pues vamos a verificar que precisamente lo que se necesita es hacer una buena gestión de ese conflicto. Y esto, desafortunadamente, en virtud de todas las problemáticas que se tienen también en materia de impartición de justicia, y que actualmente, bueno, ya tenemos en puerta una reforma judicial también que seguramente vendrá a implementarse en 2027 en el ámbito local, pues bueno, no sabemos realmente, estamos ante esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, bien lo comentaba la magistrada hace un momento. Entonces, lo que se tiene que hacer es visualizar el conflicto desde un punto de vista que realmente se solucione el conflicto, no solamente el conflicto jurídico, que eso lo hacen los jueces, es su especialidad, ese es su trabajo. Sin embargo, muchas veces cuando se emite la sentencia, pues en realidad sí se resuelve el conflicto jurídico, si tenemos una solución al problema, pero no tenemos una solución al problema real, al problema que proviene de la emoción, al problema que proviene precisamente de los sentimientos. Entonces, si nosotros vemos a la justicia alternativa como un mecanismo también de garantía de derechos fundamentales, sabemos que nosotros tenemos un derecho humano a la paz que está clasificado dentro de estos derechos de tercera generación. Realmente vamos a ver que tenemos en este modelo ferrayoliano garantías primarias, garantías secundarias, y precisamente la justicia alternativa se presenta como una garantía secundaria de protección al derecho fundamental a la paz. Y entonces aquí vamos a tener precisamente que la situación es tratar de proteger en la mejor medida a todas las personas que integran a las familias, y sobre todo a aquellos sujetos que tienen una mayor dificultad al momento de que se protejan sus derechos, como pueden ser niñas, niños, adolescentes,
pero también incluir a otros sujetos, como adultos mayores, como personas que se encuentran en un estado de violencia, mujeres que tienen o cuentan también una mayor preponderancia que ocurran este tipo de fenómenos. Y precisamente entonces la justicia alternativa se presenta desde un ámbito constitucional. En nuestro artículo 17 de la Constitución mexicana se establece como un mecanismo que permite precisamente sobrepasar esos formalismos jurídicos hacia una flexibilidad en los procesos que nos permitan realmente solucionar el conflicto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, una de las formas, no es la única, pero una de las formas es precisamente por medio de la negociación colaborativa. ¿Y qué es la negociación colaborativa? Esta figura se ha implementado dentro de la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y aquí podemos encontrar que pues, es una ley relativamente nueva, se emite en 2023 y que proviene o que tiene un origen precisamente en la figura del derecho colaborativo, que nace como una figura que se implementa en un primer momento en Estados Unidos, en donde su creador, un abogado en materia de familias llamado Stuart Webb, él lo que verifica es que dentro de la situación del ámbito familiar, de la resolución de conflictos, realmente los jueces no daban una solución a este tipo de problemas emocionales, y que en lugar de eso se agravaba al momento de que las personas acudían a tribunales, y que en lugar de que el conflicto desescalara, al contrario, escalaba. ¿Por qué? Porque es muy frustrante estar en un proceso, porque los procesos son largos, porque los procesos implican también un desgaste emocional, implican un desgaste económico y un choque derivado precisamente de la formación incluso adversarial que tenemos nosotros como abogados. Entonces él lo que decidió fue decir, bueno, yo ya no voy a tramitar ningún tipo de juicio por medios adversariales, y lo que yo quiero hacer entonces es llevar a cabo una negociación entre las partes por medio de una especialización en la colaboración. Y es así como entonces se van estableciendo diversas reglamentaciones, diversas normativas que se vuelven también una especie de protocolos de actuación en materia de derecho colaborativo, y que va yéndose hacia otros países, primero de carácter anglosajón. Actualmente, bueno, ya tenemos también una evolución hacia el ámbito de los países de tradición romano-germánico-canónica como México, y que tenemos este tipo de resultados como la inclusión de la negociación colaborativa dentro de esta ley. Y entonces esta negociación colaborativa pues realmente es un método no adversarial, en donde lo que se trata es poner como protagonistas a las partes, y una de las situaciones o la esencia precisamente de este mecanismo alternativo es que trata de integrar todo un equipo. Es decir, todos los profesionistas que intervienen dentro de la resolución del conflicto tratan de coadyuvar a que este se solucione. Desde abogados, que eso sí es una parte fundamental, hasta cualquier otro profesionista que pudiera colaborar con la resolución del conflicto, como pudieran ser psicólogos, contadores, arquitectos, personas que coadyuven también, por ejemplo, en una disolución de la sociedad conyugal. Es decir, cualquier otro profesionista que pueda intervenir lo puede hacer. Es un equipo interdisciplinario. Y bueno, las soluciones que se llevan a cabo pues son soluciones integrales y son generadas precisamente por las partes, no impuestas. Como sigue siendo un método autocompositivo, entonces lo que tenemos es que las partes son las mismas que intervienen dentro del proceso de solución del conflicto, responsabilizándose del mismo, responsabilizándose de darle solución. Y esto hace que haya una garantía precisamente de paz, una cultura de paz que nos ayude a fortalecer no solamente esos vínculos o esas relaciones que nacen de la familia, sino que esto también se proyecte a la sociedad y que tengamos sociedades más pacíficas, que los conflictos dejen, en la medida de lo posible, de solucionarse por medios adversariales, y que en lugar de eso logremos nosotros encontrar en estos mecanismos alternativos una solución que implique precisamente reforzar esas relaciones familiares, y no solamente, o más bien, a contrario de un método adversarial que probablemente pueda agravar este tipo de situaciones. Únicamente para ir concluyendo, bueno, decir que las ventajas o algunas de las ventajas que podemos tener es tener procesos un poco más breves y menos dañinos. Breves, digo, relativamente, sabemos lo que puede durar un juicio,
y sabemos que un mecanismo alternativo también puede durar algunas semanas, algunos meses. Sin embargo, si hacemos la comparativa de cuánto dura uno de estos mecanismos, como la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa o el derecho colaborativo, pues bueno, vamos a ver que realmente los tiempos sí son mucho menores y también los efectos son menos dañinos. En un método adversarial, pues sí hay una ruptura a veces de relaciones que es muy complicado poder sanar. En cambio, en un mecanismo alternativo, como se pone por delante el diálogo y la comunicación, es mucho más fácil fortalecer esos vínculos. Se evita el impacto también psicológico en otras personas, como pudieran ser las niñas, niños, adolescentes, personas adultos mayores, mujeres y en realidad en todos los intervinientes dentro de este proceso colaborativo. Y bien, una de las situaciones que también yo denominaría como beneficios colaterales, que no deberían centrarse estos mecanismos alternativos en esta situación, pero que también es una ventaja, es precisamente la desjudicialización de procesos. Es decir, dejarle precisamente a los jueces aquellos conflictos que realmente no pueden ser solucionados por vías alternas, por mecanismos alternativos, y que solamente las cuestiones que sean sumamente graves que puedan ser tratadas dentro de esta jurisdicción que tienen los jueces. Y todo esto va a hacer a que, o va a crear una esfera de cultura de paz que pueda coadyuvar al fortalecimiento de unas sociedades más pacíficas. Es todo. Muchas gracias. Enseguida tenemos la participación del licenciado Miguel Orihuela Tapia con el tema de la interdicción a la designación de apoyos extraordinarios, retos y cambios en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El licenciado Miguel Orihuela Tapia es licenciado en Derecho por la Universidad Latina, actualmente maestrante de la quinta generación en el programa de maestría en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, asimismo, abogado postulante. Adelante, licenciado, tiene 10 minutos. Gracias, buenas tardes. Primeramente agradezco el espacio al doctor Oliva Gómez, quien fue el organizador del evento, también al comité organizador del Congreso por parte de los compañeros del doctorado. Y pues bueno, mi tema es acerca de la interdicción, sobre esta figura tan controversial, pero más que nada yo les voy a hablar o a plantear un poco más sobre la violencia intrafamiliar, sobre las personas de la tercera edad. Más que nada, ¿por qué? Porque de acuerdo a datos de la OMS, 1 de cada 6 personas adultas mayores de la tercera edad sufren violencia familiar, ahora sí por parte de los mismos integrantes. Y tomando en consideración que de datos de la CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, en México hay 17 millones de personas adultas mayores de la tercera edad, entonces es un gran número. Bueno, entonces también en este ámbito hay un aprovechamiento y abuso por parte de los integrantes familiares hacia estas personas. Porque el ejemplo es de que se tiene un señor o señora de más de 70, 80 años que no se puede valer por sí mismo, pero tiene 1 o 2 hijos y uno de ellos le dice o le comenta, ven a mi casa, yo voy a ser la persona que te va a cuidar. Todo muy bien durante el inicio, pero ya con el transcurso del tiempo, pues se da cuenta esta persona que su familiar, que es un poco, que no se puede valer por sí mismo, pues tiene un carro o tiene una cuenta bancaria y entonces empieza a usar, se empieza a abusar o a aprovechar de su estado de esta persona para hacer uso de sus bienes. Entonces, ¿y esto qué tiene relación con lo de la interdicción? Bueno, que la interdicción estaba vigente en nuestro sistema jurídico mexicano hasta abril del 2023, que fue declarado como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto a raíz del amparo en revisión 1368/2015, que a raíz de este amparo o de esta resolución fue que también esta figura fue considerada la muerte civil de la voluntad de las personas, ya que esta figura suprimía la voluntad de las personas.
Esto al no dejarlas participar de manera activa en sociedad y también pues no las dejaba involucrarse en actos jurídicos. ¿Qué es lo que también resolvió la Corte con el amparo en revisión? Que al declararla como inconstitucional también se necesitaba proteger a estas personas, porque esta figura en principio fue establecida como una medida de protección. Sin embargo, pues fue utilizada con otros fines, ya que las personas promovían los juicios de interdicción para aprovecharse de la situación de estas personas, como yo lo había mencionado previamente. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste el estado de interdicción? La figura de la interdicción fue una figura en la cual consistía de declarar que la persona era incapaz y que el Estado necesitaba designarle un tutor o un representante que fuera quien tomara las decisiones por él. Sin embargo, pues de esta figura se denota o se deriva que era la sustitución de la voluntad. Entonces, por esta parte fue que la Corte declaró como inconstitucional. También todo esto se deriva del análisis de la Convención de la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, que de su artículo 12 tiene relación con el artículo 1 de la Constitución, en el cual todas las autoridades deben de promover y respetar los derechos de las personas. Entonces, el estado de interdicción violentaba el derecho a una vida digna y a una vida independiente de las personas en sociedad. Bueno, ya una vez en el año 2023 declarada esta figura como inconstitucional, se establece en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la figura de la designación de apoyos extraordinarios y salvaguardias. ¿En qué consiste esta figura? Bueno, ya no sería considerada como una medida más restrictiva, sino esta figura consiste en brindar apoyos y darle a conocer a las personas cuáles son sus derechos y cuáles van a ser los apoyos que se les van a dar para las necesidades que requieren, porque también el código no establece de manera clara entre sus artículos 445 al 455, es donde se encuentra esta nueva figura de la designación de apoyos, cuáles van a ser las personas que se van a considerar, pues ahora sí como con cierta discapacidad, porque hay ciertas discapacidades, hay tanto discapacidades mentales, hay discapacidades psicosociales, hay discapacidades físicas. Entonces también el código no lo menciona. Entonces también esto es algo que se olvidó el legislador de plantearlo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el estado de interdicción y la nueva figura de las salvaguardias? Que el estado de interdicción pues era más restrictivo de derechos. Y ahora la nueva figura de la designación de apoyos extraordinarios es más proteccionista y otorga más derechos humanos hacia las personas y no se les excluye de una participación en sociedad. Y bueno, ya más que nada por el tiempo, ya como conclusión, de los retos y cambios que se tienen en el nuevo código es de que se deja muy ambiguo esta figura porque todavía mantiene ciertos elementos del estado de interdicción, que es lo que no se espera con esta figura, que es lo que se buscaba es erradicar el estado de interdicción. Sin embargo, pues esta figura es muy ambigua y aún mantiene ciertos elementos. Es cuanto. Muchísimas gracias a los ponentes. ¿Existe en el público alguna pregunta que quisieran hacerles? No, bien, ya todos nos queremos ir. No por eso
no son interesantes las ponencias de los ponentes, que les agradecemos muchísimo, tanto a ellos como a todos por estar aquí presentes. Ya fue nuestra última mesa, ya les dejamos libre la tarde, les tenemos un obsequio. Muchas gracias por participar. Pues por el día de hoy damos por clausurado el trabajo del día de hoy. Nos vemos mañana. A partir de las 9 de la mañana comenzamos los temas. Muchas gracias. Que descansen.